Mi nombre es Tatiana Gisela Navarro Bolívar. Yo les voy a hablar sobre la actuación administrativa de oficio. Primero que todo debemos entender que dentro de las actuaciones promovidas oficiosamente por la administración se encuentra estipulada el procedimiento sancionatorio dentro del artículo 47 de la ley 1437, donde establece lo siguiente. Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por las leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetará a las disposiciones de esta primera parte del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en los no previstos por dichas leyes. Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona, cuando, como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio. Así lo comunicará el interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuera el caso, formulará cargos mediante actos administrativos en que señalará con precisión y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serán procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede ningún tipo de recurso. La investigación podrá darse dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer y valer serán rechazadas de manera motivada las inconducentes, las intermitentes y las superfluas, y no se atenderá a las practicadas ilegalmente. Por ende, se puede decir que el derecho administrativo sancionatorio es el mecanismo por el cual el Estado ejerce el poder punitivo, que son otorgados por medio de la Constitución y la ley, y estas son ejercidas por medio de las autoridades establecidas dentro de la Constitución y de la ley para poder ejercer el control dentro de dichas funciones de inspección. Además de la función de inspección, también se hace un proceso de control y vigilancia por dichas autoridades específicas dentro de la Constitución y de la ley, donde estas son las avaladas para poder darle un control punitivo y por medio de estas entidades ejercer el derecho administrativo sancionatorio, siendo una sanción o omisión, es una sanción específica a la omisión de los deberes que tienen estas entidades ante los derechos y deberes o obligaciones legales que estas mantienen. Por ende, los presupuestos del trámite sancionatorio se pueden adelantar de la siguiente forma. Por la existencia de una conducta e identificación del supuesto responsable y la no caducidad de la facultad sancionatoria. Estas dos características es la forma más óptima e idónea que tenemos nosotros para poder adelantar un proceso administrativo sancionatorio. Teniendo esto claro, ahora pasaremos a hablar sobre la caducidad dentro del proceso administrativo sancionatorio, el cual es la acción sancionatoria, es un factor limitante de la competencia de la autoridad para dar inicio al trámite administrativo o para continuar con él. De conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la caducidad tiene un tiempo límite de 3 años ante las autoridades. La caducidad nosotros podemos dividirla en dos grandes grupos, la cual es la caducidad instantánea y la caducidad sucesiva, donde la caducidad instantánea se realiza después de los 3 años siguientes de la ocurrencia del hecho. En cambio, la caducidad sucesiva es a los 3 años a partir del día siguiente de aquel hecho en el que cesó la infracción o la ejecución de lo omitido. Debemos tener en cuenta que la caducidad debe ser expedida y notificada a la persona a la cual se está sancionando y debe ser y esta debe establecerse por medio de una resolución de los recursos contra el acto sancionatorio. Por lo tanto, si en los 3 años de que trate el artículo antes mencionado no cumplen con los requisitos establecidos, la imposición y notificación de la sanción y antes de que se resuelvan los recursos, no podrá alegarse la facultad sancionatoria a caducado como tal. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de caducidad siempre vamos a tener que tener un tiempo determinado en el cual esta debe darse por terminado. Las consecuencias
de los vencimientos de dichos plazos son distintas, así que podemos estipularlo de dos formas diferentes, más que nada. Primero, el plazo de la caducidad y segundo, el plazo para resolver los recursos. Primero, tenemos el plazo de la caducidad. Primero, condiciona la competencia para iniciar o proseguir la actuación sancionatoria. Segundo, implica la sanción administrativa, no se puede imponer y despedirse resulta inoponible. Tercero, el fenómeno de la caducidad no da lugar a la configuración de un silencio administrativo. Y cuarto, la consumación de la caducidad no siempre implica la responsabilidad para la autoridad porque es posible que ésta nunca se haya enterado de los hechos constitutivos de la falta. Segundo, tenemos el plazo para resolver los recursos. Dentro de esto tenemos, primeramente, que coloca punto final a la facultad de resolver los recursos. Segundo, supone la imposición de la sanción e implica que la autoridad no puede resolver los recursos. Tercero, tenemos el incumplimiento del año de la interposición de recursos. Significa que el recurso ha sido resuelto de manera favorable. Y último, tenemos la configuración del silencio administrativo positivo, el cual puede acarrear una responsabilidad patrimonial y disciplinaria para el funcionario encargado de resolver los recursos. Teniendo esto claro, nosotros debemos tener en cuenta las formalidades del proceso administrativo sancionatorio, en el cual estos actos administrativos deben ser por escritos y es imperativo comunicar de su inicio a las personas interesadas a fin de garantizarles el debido proceso administrativo. Teniendo esto claro, debemos tener en cuenta la estructura del procedimiento administrativo sancionatorio, en el cual se entiende que solamente la misma autoridad que emite este mismo acto es el único que puede darle inicio al procedimiento sancionatorio. Por ende, es posible que la autoridad perciba directamente del hecho en materia de la investigación o que llegue a conocerlo en virtud de una queja, denuncia o petición presentada por un tercero, que bien puede ser administrativo de otra autoridad. Pero debemos tener en cuenta que por medio de estas causales en las cuales di para poder darle inicio al procedimiento sancionatorio, no es, por así decirlo, la vía más favorable para poder iniciarlo, ya que el quejoso no es la persona idónea para poder darle inicio al procedimiento sancionatorio, ya que es la misma autoridad la que decide si darle inicio al procedimiento sancionatorio o darle un fin. Es por eso que este tipo de procedimientos nunca deja de ser oficioso. Pero para poder iniciar de forma idónea el proceso administrativo sancionatorio debemos tener en cuenta una figura muy importante desde mi punto de vista, del cual es la indagación preliminar, ya que es por medio de esta figura en el cual se evita el adelantamiento injustificado de una investigación en contra de un supuesto tercero implicado, pues. Y por medio de esta figura, pues se va a tratar de justificar la existencia de la conducta que generó la omisión o la falta como tal. Y el que debe de interponer esta falta o sanción es el legislador como la máxima autoridad dentro de este tipo de procedimientos, ya que él es el responsable y de la existencia de las causales de exoneración de responsabilidad. Ahora pasaremos a la indagación preliminar, la cual se refiere a la fase que se adelanta cuando exista duda sobre la procedencia de cualquier trámite sancionatorio. Su objeto, al igual que el señalado en el artículo 150 de la Ley 734 del 2002, será la de verificar la existencia de la conducta y su carácter sancionable, el cual lo establece el legislador, quien es el responsable de si hay existencia de alguna causal de exoneración de responsabilidad. El propósito es evitar el adelantamiento injustificado de una investigación para dicha persona. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de investigación? Cuando hablamos de investigación, nos referimos a que se iniciará el trámite sancionatorio cuando se tenga identificada la conducta cometida y el posible responsable, debiéndose comunicar a éste de tal determinación. En la formulación de cargos, nos referimos a que los cargos se formulan mediante un acto administrativo de trámite contra el cual no procede recurso alguno en sede administrativa. Esta decisión debe precisar lo siguiente. Primero, los hechos que la motivan. Segundo, si las personas son naturales o jurídicas, es decir, que si las personas que están siendo investigadas son naturales o jurídicas. Tercero, las normas jurídicas aparentemente transgredidas.
Cuarto, las sanciones que serían procedentes por violación de las disposiciones anteriores. Y quinto, el pliego de cargo debe ser notificado personalmente a la persona que está siendo afectada o investigada. En los descargos se refiere que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto contentivo de la formulación de cargos, los investigados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos, aportar pruebas o solicitar su práctica. El periodo probatorio. Este se refiere a que las pruebas decretadas se practicarán en un plazo máximo de 30 días hábiles o 30 días calendario. Si son 3 o más los investigados, las pruebas deben practicarse en el exterior. El periodo probatorio de estas podrá excederse a 60 días calendario. Quienes se rehúsen a presentar las pruebas solicitadas por las autoridades o que de algún modo con su conducta tiendan a provocar una obstaculización en el diligenciamiento de las mismas o induzcan en algún error al investigador, serán sancionados con una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la concurrencia de los hechos. Estas multas pueden ser sucesivas y no eximen al sancionado del deber de colaboración que le corresponde. Para la imposición de las sanciones a los terceros renuentes debe sustituirse al procedimiento del cual trata el artículo 51 del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Ok, alegatos de conclusión. Concluido el periodo de pruebas, se concretará a los investigados un plazo de 10 días para que, si a bien lo tienen, formulen apreciaciones acerca de la investigación e igualmente al respecto del valor que estos le atribuyen a los elementos de convicción allegados al límite. Se trata de la realidad de un proyecto, el cual proviene de un acto administrativo que en el investigado se somete a la consideración de la autoridad, indicándole el sentido en el que puede proferirse la decisión. Estas alegaciones, como es de esperarse, no obligan a la autoridad ni condicionan el sentido de la decisión. En esto surgiría como tal el plazo para emitir la decisión. Es el acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionatorio, que éste debe proferirse dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo concedido para los investigadores y estos mismos formular los alegatos, los cuales serán utilizados para formular la emisión de la decisión. Ok, ahora hablemos de algo muy importante, la cual es la decisión, la cual va de conformidad con el artículo 49 de la ley 1467 de la administración, que debe contener lo siguiente. Primero, individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. Debe contener el análisis de los hechos y las pruebas allegadas al procedimiento, las cuales son muy importantes debido a que estas deben ser comprobadas para poder seguir con este procedimiento. La relación de las normas vulneradas y la indicación de la prueba de tal hecho. El sentido de la decisión, que bien puede ser sancionada, o de archivo definido ante la evidencia de la ausencia de responsabilidad. Hay unos criterios que son muy importantes, los cuales tienen que ver con la graduación de las sanciones, las cuales son daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o favor de tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 4. Resistencia negativa u obstrucción a la acción investigadora de la supervisión. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para poder ocultar la infracción u otros defectos. Grado de imprudencia y diligencia con la que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Penúltima, renuencia o descato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Y última, reconocimiento o aceptación que expresa la infracción ante el decreto de las pruebas. Algo muy importante también que debemos tener en cuenta es la prescripción de la sanción, debido a que las sanciones perderán fuerza o como tal ejecutoria luego de 5 años contados a partir de su ejecución. Muchas gracias por haber visto el video.